Día del Padre, si bien es una fecha, es el tercer domingo, ¿no? De junio, es el tercer domingo de junio. ¿Siempre fue así? Nunca supe por qué era el Día del Padre. No me lo explique ahora, después de última me cuenta, pero nunca supe por qué se determinó el Día del Padre tal día y el Día de la Madre tal otro, no sé. Pero sí que generalmente el Día del Padre no se celebra con la misma intensidad que el Día de la Madre. Como que el Día de la Madre es un tanto más costoso. A nosotros nos arreglan con un par de medias y un calzoncillo. Y en otra época un paquetito de pañuelo. De tela, obviamente. Y hoy por ahí a la madre no, a la madre hay que regalar zapatos, cartera, hay que regalarle todas esas cosas. Y no le regalé una olla. Me estás ofendiendo. Pero siempre el Día de la Madre como que se celebra con más intensidad. Pero bueno, el Día del Padre también uno piensa y reflexiona en esto. Y yo pensando en estos días, obviamente ya sabía hacía bastante que iba a hablar de esto, pero pensando en estos días, digo, ¿cuál será el motivo por el cual se celebra con mayor intensidad el Día de la Madre en comparación con el Día del Padre? Y creo que en estos últimos años, uno de los temas por los cuales hay esta semejante diferencia es porque los padres no estamos haciendo bien las cosas. No estoy acá para retarlos, no se asusten, no le voy a dar con un caño y nada por decirlo. Sencillamente vamos a tomar ejemplos de la Biblia para poder corregir algunos aspectos en nuestra vida. Siempre digo que el Señor nos da la posibilidad de ser papá para que experimentemos qué se siente tener un hijo. Una de las cosas es, y poder comparar de alguna manera, que es incomparable, pero bueno, poder entender de alguna manera, no comparar, sino entender de alguna manera el amor que Dios tiene hacia sus hijos, hacia cada uno de nosotros. Pero independientemente de todo lo que hablemos, independientemente de lo que usted, de la experiencia que usted tenga de su propio padre, que quizás haya sido una excelentísima persona o quizás todo lo contrario, creo que Dios nos ha creado, nos ha dado la posibilidad de influenciar de manera positiva a nuestros hijos, de una forma transformadora a nuestros hijos. Y eso es algo que no debemos despreciar de alguna manera, porque la sociedad toda necesita esposos, varones, con todo lo que eso conlleva. Necesita hombres que no golpeen, no maten, que no insulten indiscriminadamente, que no ofendan indiscriminadamente a los suyos, siempre hablando con la familia, con su esposa, con sus hijos. El Señor puede cambiar todas estas cosas. Por eso es importante poder reflexionar un poquito sobre esto. Y un ejemplo que encontramos en la Biblia, un ejemplo de padre o de la figura de un padre que podemos tomar más allá del Señor, obviamente, podemos ver en la vida de Jairo, se me ha olvidado el nombre, de Jairo. Lo puede buscar ahí en su Biblia, en el Evangelio de Lucas, capítulo número 8, a partir del versículo 40. Ahí podemos encontrar una historia que es sumamente conocida. En realidad son dos historias en una. Una se mete, o sea, viene una historia y en el medio se mete otra y después continúa la que había empezado. Dice el versículo número 40 de Lucas 8. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Si era principal de la sinagoga, podemos entender que era una persona de buen testimonio. Principal de la sinagoga era algo así como trasladémoslo al día de hoy, como el pastor. Debiera haber sido una persona de buen testimonio, una persona responsable, que se ocupaba de todas las cosas en lo que competía
al culto, a las reuniones, es una persona reconocida de alguna manera, porque dice que era principal de la sinagoga, era el cargo máximo de alguna manera de la sinagoga, no era un desconocido para la sociedad hebrea en ese entonces. Entonces dice que se acercó Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose, por eso le hago esa aclaración, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba, ¿qué cosa? Que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía, y ahí dice, una intrusa, entiéndame, en medio de la historia, dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años, llamó la atención, no lo analicé, pero me llamó la atención que la nena tenía 12 años y ella estaba enferma hacía 12 años. Y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, el manto de Jesús. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús le dijo, alguien me tocó, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí, virtud de mí, dice el otro evangelio. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, o sea, que se había descubierto esto, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Perdón. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún, volvemos al principio de la historia, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga de Jairo, vino uno desde la casa de Jairo, y le dijo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña, a Jairo y a su esposa. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, las personas que estaban allí se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Jesús regresaba de una gira de predicación y de enseñanza que habían dado por la región ahí de Gadara, donde había sanado, por ejemplo, a un hombre que había sido poseído por una legión de demonios. Y al llegar Jesús a este lugar, fue recibido ansiosamente por una cantidad de gente que lo estaba esperando. Y dentro de esa multitud se encontraba un hombre, un padre de familia, un padre que atravesaba por un momento sumamente difícil de dolor, viendo que su hijita de 12 años estaba muriendo. La única hija que tenía estaba a punto de morir. Y como le dije al principio, Jairo no era un cualquiera. Jairo era un principal de la sinagoga, un hombre de confianza, un hombre responsable, un hombre con autoridad espiritual y un hombre que tendría seguramente buen testimonio. Pero lo que destaca esta historia no es todo eso, sino lo que destaca esta historia que acabamos de leer, es que Jairo nos sirve como testimonio y estímulo a cada uno de nosotros de cómo debe ser un padre de familia. Y en primer punto que quería tocar en esta mañana, voy a tratar de ser lo más breve posible, así después todos nos vamos a celebrar el Día del Padre a casa, ¿no? A comer unos ricos ravioles, unos ricos ñoquis, tallarines, asado, sanguchito de mortadela, automac.
hablemos de esas cosas, por favor. Así que voy a tratar de ser muy, muy breve. Y lo primero que quería destacar es que Jairo era un hombre que, si bien tenía autoridad, si bien era un varón seguramente conocedor del Señor, pero no tuvo ni temor ni vergüenza. Fíjese lo que dice el versículo 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose, poneme el versículo 41, Francho, por favor. Y postrándose, 41, y postrándose, está bien, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. ¿Cuántas veces no nos animamos ni siquiera a inclinar nuestra cabeza delante del Señor? Y ya no hablo solamente de varones, esto es para todo el mundo, ¿no? Y esto muchas veces es cuestión de actitud. Dice, alguien dijo que cuando un rey entra, todo el mundo se... en una actitud de respeto, en una actitud de honra al rey. Y aquí Jesús estaba entrando en un lugar, en una ciudad, en un lugar donde había mucha gente, y este varón fue y postrándose a sus pies le rogaba que entrase en su casa. Y muchas veces nosotros, como varones, tendemos a aislarnos, tendemos a guardar silencio y en muchas ocasiones a sufrir para adentro. Pues no nos queremos mostrar débiles. Si bien quien les habla bastante llorones, pero a mí lo que me conmueve es el amor de Dios. Ayer al mediodía me pasó algo especial. ¿Estamos transmitiendo? ¿Estamos transmitiendo? Tengo que cuidar entonces con las cosas que digo. Ayer, volviendo del trabajo a casa, puse una canción. El Señor apenas empezó a sonar esa canción en el auto, tuve mi culto. Ayer tuve mi culto, mi esposa puede dar fe de eso. Llegué con los ojos así de llorar. Me dice mi esposa, ¿qué te pasó? No, nada. De vergüenza. Gordo grandote. Andás llorando por ahí. Y a veces tendemos a hacer ese tipo de cosas. A guardarnos, a llorar cuando nos duchamos, cosa que si salimos todo mojados de la ducha. Y muchas veces esto es cuestión de temperamento, cuestión de nuestra forma de ser. Pero tantas otras veces también hay un ego dentro nuestro, que no nos queremos mostrar débiles. No, pensamos que no podemos o que no debemos pedir ayuda. Pensamos que si pido consejo no entiendo nada. Y yo tengo que tener el consejo del Señor, el Señor directo conmigo, y nos olvidamos que necesitamos consejos y consejeros. Yo, quien les habla, la semana pasada, el fin de semana pasado, estuvimos con el pastor Guillermo Reano aquí en todo el fin de semana, y le puedo asegurar que cada instante que teníamos, le puedo asegurar y garantizar que, si bien charlábamos de cualquier cosa, pero siempre dije, ¿qué me decís de esto? ¿Qué hago con esto otro? ¿Y cómo hacemos esto? Y eso no te hace ni mejor ni peor, sencillamente te hace humilde porque sabes reconocer tus defectos. No todo les pregunté, hay cosas que no me animé, me dio vergüenza. No se va a creer que la tengo, no. Y no nos damos cuenta que reprimir todo este tipo de sentimientos no nos vuelve más vulnerables, no nos vuelve más débiles, sino al contrario. En el consejo muchas veces está la sabiduría del Señor. Amén. Quizás en una sociedad tan machista como la Argentina, en una sociedad en la que yo tengo 47, tengo 49, me estaba sacando 2 años. Yo tengo 49 años y gracias a Dios doy gracias al Señor por la crianza que tuve, gracias al Señor por los padres que tuve. Pero también soy consciente que somos una sociedad muy machista y que no se permite al hombre mostrar debilidad. Pasa que hoy por hoy quizá nos estamos yendo al otro extremo, ¿no? En algún aspecto. Pero no me voy a meter ahí. No me voy a meter dentro de ese terreno. Pero sí que tenemos que ser varones que podamos demostrar nuestras emociones. No digo que andes llorando por toda la vida, por toda la calle, no.
No estoy diciendo que ande por la calle y entre al banco, ay, no sabe lo que me pasa. No, no estoy hablando de eso. Sencillamente de hallar en nuestra casa, en nuestro hogar, un lugar donde poder derramar nuestro corazón junto a nuestra familia. Para eso somos una familia. Amén. Y Jairo no buscó al Señor en secreto. Déjame las escrituras ahí, Franchu, no me las saques, por favor. Y Jairo no lo hizo delante de todos. Leyó bien que había una gran multitud que lo acosaba al Señor. Y Jairo allí en medio de todos buscó al Señor delante de toda la gente, viendo que el principal de la sinagoga se postraba delante de un hombre. Estoy seguro que de alguna manera el Espíritu Santo estaba obrando en la vida de Jairo, porque era un sacerdote, un principal de la sinagoga, un rabino, un pastor, quiere decirle. Y este fue y se postró delante de Jesús y le rogaba, ven a sanar a mi hija, ven a sanar a mi hija. Y esa es una de las actitudes que usted y yo debemos tomar, no tener vergüenza. Y esto es para hombres, tanto para hombres como para mujeres. No tener, lo que pasa es que a la mujer como que le cuesta menos, como que alza la voz enseguida, levanta una mano y ya empieza, ay Señor, y arranca y se va con el Señor. Y a nosotros nos cuesta un poquito más. Pero debemos ser personas humildes, 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 que nos postremos delante del Señor. Jesús, Jairo no solamente le expresó a Jesús su problema, su circunstancia, sino que en el medio de la historia cruza una chica, una señorita, una señora que hacía 12 años que estaba teniendo problemas, y me lo imagino a Jairo, no distraigas al maestro que viene a salvar a mi hija, por favor andate, ¿qué me importa que estés en pérdida? Póngase en algún segundo en el lugar de Jairo. Está logrando llevar a Jesús a su casa para que sane a su hija, su única hija, enferma, ya a punto de morir. Se le cruza una de estas pibas y le dice, Señor, yo te toqué porque hace 12 años, dale, porque le contó todo el testimonio. Hacía 12 años que se había gastado todo el dinero en todos los médicos. Fui al ginecólogo, a los tetras, al qué sé yo, fui acá, fui allá, me gasté todo lo que tenía. Me lo imagino a Jairo, desesperado. Basta, basta, callate, déjame seguir porque mi hija se muere. No sé si habrá pasado, pero póngase un minutito en el lugar de Jairo. ¿Qué haría? No me lo diga, por la duda, no, si bien no sale por internet lo que usted dice, porque toma nada más que pero no lo diga por las dudas. Pero yo les diría, ¿se puede correr, por favor, si me lo llevo? Si sana a mi hija. Y encima de eso vienen los grandes amigos que nunca faltan, entre comillas. No molestes más al maestro que tu hija ya murió. Déjalo seguir haciéndolo. Esos amigos como los que hablaba el pastor Reano, ¿cuándo fue el día domingo? Esos amigos que te decían, no, ¿cómo que no tenés fiebre? No, seguramente te anda mal. Me hizo acordar a los amigos de Job. Pero te morís de una bendita vez. Con amigos así, ¿no? Y vinieron los amigos, digo yo que eran amigos, y vinieron de la casa, no molesta más al maestro. Ya tu hija murió. Y no lo dice la escritura. Pero me lo imagino a Jairo volviendo a insistir, porque no se fue. Se quedó allí con Jesús. Porque dice que cuando Jesús oyó que le decían, no molestes al maestro porque ya murió, tranquilo, no temas, tan solo cree. Tu hija será salva. Yo me imagino, me pongo en lugar de Jairo por un segundo y quizás en ese momento de desesperación pensaría, sí, está bien, pero está bien lo de la salvación, pero la quiero sana, la quiero conmigo. No dijo nada, al menos no quedó nada registrado. Y este mismo varón se lleva a Jesús a su casa. Y entra allí en su casa, su hija media moribunda. Y este mismo Jairo fue quien abrió la puerta de su hogar, desesperado para que el Señor venga a sanar a su hija. Amados,
El Señor siempre está disponible o dispuesto a sanar tu vida, a sanar la vida de los tuyos. Sí, pero parece que no. Bueno, acá tiene un ejemplo. El Señor siempre está dispuesto a sanar a los suyos, porque el Señor todo lo puede. Y el mismo hombre principal de la sinagoga se acercó a Jesús, era fuente de vida, y él lo sabía bien. Estoy seguro que guiado por el Espíritu Santo. Pero cuán importante es que vayamos a la fuente de vida. La vida de Jairo con este hecho, con esta historia, seguramente fue transformada. Seguramente empezó a creer, no quedó más registrado más nada, pero seguramente empezó a creer en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Querido mío, para que Dios obre en nuestra vida como Padre, no basta solo con saber que Él puede hacer los milagros, sino que hay que dar un paso grande de fe, como recién escuchábamos a Juan Carlos dando su testimonio. Señor, te entrego mi vida, mi corazón, mis hijos, mi familia. Las pongo en tus manos, en el nombre de Jesús, ya que son las mejores manos en las que podemos estar. Jairo no dudó en poner la vida de su hija en las manos de Jesús. Entrando en su casa, dice el versículo 51, no dejó entrar a más nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo, Juan, al padre y a la madre de la niña. Una vez escuchamos con algún hermano una enseñanza sobre esto. Y no, es muy largo, pero quiero hacer una reflexión sobre esto. Rodéate de las personas que te bendicen. Jesús no fue con toda la multitud, ni siquiera fue con los 12. Fíjense que eligió a Pedro, Jacobo, Juan, papá y mamá. Aquellos que te bendicen y que eran de bendición para la pequeña. ¿Quién más desearía que la niña sea sana que sus padres? Y de los 12 eligió a Amado. Busca juntarte, compartir, confraternizar con gente que te bendiga, no que te hunda. Que los que te hunden ya fueron y le dijeron, no moleste más al maestro, ya murió tu hijo. De esos nunca faltan, de esos abundan. Entonces, juntate con gente que te bendiga a vos y a tu familia. Amén. Cierro paréntesis de ese tema. El mensaje de Jesús a Jairo fue: no temas, tan solo cree. Y yo le agregaría: y verás la gloria de Dios. No temas, tan solo cree y verás la gloria de Dios. El no molestes más al maestro, dejáselo a los incrédulos. Nosotros, entiéndase bien, entre comillas, molestemos al maestro. Porque no le molestamos, por eso digo entre comillas. Porque no le molestamos. Porque el Señor dice: pide y se te dará. Golpea y se abrirá. Pero no dejes de pedir en oración. No estoy hablando de cosas materiales, ¿eh? No sé, de su esposo, su esposa, sus hijos, sus seres queridos que quizás no conocen al Señor. Que en las 24 horas del día esté tu oración elevándose al cielo en pos de tus seres queridos, de tu familia. Amén. Así fue este momento que transitó Jairo, que Dios hizo un hombre nuevo seguramente en él, nueva y seguramente a su hija. Y así como en este tiempo la sociedad argentina necesita también varones. Y ahora sí me dirijo a los varones. Mujer, no se agarre de esto, ¿eh? ¿Ok? No me haga hacerla poner de pie y repetir conmigo: juro que no voy a tomar venganza de esto. No me haga hacer eso, por favor, ¿eh? Porque ya las conozco. ¿Viste lo que dijo el pastor el domingo, no? ¿Escuchaste? Ellas enseguida toman nota. Enseguida pasan factura. Los diría sola, pero estamos todos.
Argentina necesita varones, hombres, hombres, que se pongan en el lugar que Dios les dio, tomando la actitud de un Jairo, que por más que seas el más encumbrado donde estés, que tengas la actitud de ir de rodillas delante del Señor, a pedirle, a confiar y a esperar en lo que el Señor hará. Argentina, toda nuestra querida y bendita nación, tierra que pisamos y bendecimos, necesita varones, hombres que dejen de matar, de golpear, de insultar a sus hijos y a sus esposas. Amén. Que respeten a los suyos y que trabajen en pos de su familia. La principal arma que tiene el diablo en este tiempo, que está usando el diablo en este tiempo, es la destrucción de hogares, es la destrucción de familias, porque sabe que si destruye la familia, destruye toda la sociedad. Hace estragos, porque cuando papá y mamá se separan por distintos problemas, los que pagan el pato en cuanto a crianza son los hijos. Y Dios nos ha puesto en lugar de responsabilidad. Así que, querido mío, querida mía, acá no hay muchos varones porque algunos se han ido de viaje, han ido a conocer a su nieto. En el caso de Ricardo viajó a conocer a su nieto, a pasar el Día del Padre. En el caso de Horacio y Graciela fueron a pasar con su hijo preferido, te dejaron sola y abandonada. Claramente, no sé si tenés el mensaje, claramente lo quieren mucho más a él que a vos. No, con vos está todos los días. Me tiene cansado, mejor me voy a Buenos Aires, dijo Horacio. Y así como hay muchos varones y familias que han tenido que viajar, pero sí que quede grabado esto, que cada uno de nosotros podamos tomar el compromiso de delante de Dios, de decir, Señor, ayúdame a guiar a mi familia a buen puerto. Ayúdame a guiar a mi familia a buen puerto. En el nombre de Jesús. El tiempo que estamos viviendo hoy es un tiempo de muerte, tiempo de oscuridad. Nuestros hijos están sufriendo ataques terribles por parte del enemigo. Si usted supiera la cantidad de abusos y de atrocidades que padres de familia cometen con sus hijos, te puedo asegurar que quisiera tomar armas naturales. Es aberrante la cantidad de varones que han hecho estragos en esta sociedad. Así que le ruego a usted, le ruego a todos los que por ahí quizás nos estén mirando, que entreguemos nuevamente nuestra vida al Señor y pongamos nuestra vida en las manos de Dios. Amén. Y que podamos ser varones de confianza de nuestros hijos. Hay una viejita historia conocida, entiendo que quizás usted la conozca, pero si no la conoce se la voy a recordar. No es una historia bíblica, es sencillamente no sé si es una fábula, pero se la voy a comentar, capaz que usted seguramente la conozca. Dice que había un niño sentado en la primera fila, en el primer asiento de un avión, y ese avión despegó solito, él, sin papá, sin mamá en ese momento. Despegó el avión y el avión, yo no sé si todos han viajado en avión, yo gracias a Dios he tenido la oportunidad de hacerlo en varias ocasiones. Y hay momentos en los que cuando despega o aterriza, mientras está arriba de las nubes, todo bárbaro, va planchadito, puede ir durmiendo la siestita, todo, pero a veces hay turbulencias, hay vientos y el avión va para acá, va para allá, y bueno, y dice que este avión estaba pasando por esos momentos de turbulencias, de relámpagos, y era terrible cómo se movía, y una persona adulta que estaba sentado a un costado de este pequeño le preguntó si no tenía miedo. Estaban pasando por esta situación, ¿no tenés miedo? Y el nene le contestó, no tengo miedo, porque el piloto del avión es mi papá. Qué
bueno sería que primeramente reconozcamos que el capitán de mi vida es Cristo. Y si algo me pasa, o si algo pasa, alguna turbulencia, alguna tormenta, algún sub y baja, quedamos pata para arriba y demás, podamos confiar en que el piloto de nuestra vida, el capitán de nuestra vida, está en control de todo. Amén. Confíe en el Señor y Él hará.